Hola, mi nombre es Oriol Borràs, trabajo en el Gabinete de Teleeducación de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy en el canal TIC lo que os vamos a hablar es de la gamificación. Vamos a introducir este término. Seguramente muchos de vosotros conoceréis la aplicación Pokémon GO, que se ha puesto de moda entre jóvenes y bueno, y no tan jóvenes. Esta aplicación está basada en el popular juego Pokémon y es una aplicación móvil que está basada en geolocalización, de tal manera que detecta en todo momento en qué lugar estamos y consiste en ir buscando Pokémon por la ciudad o por diferentes ciudades. Encima pues podemos ir subiendo nuestro nivel y ser pues eso, mejores maestros Pokémon. Esta aplicación ha conseguido que miles de personas se la descarguen, que encima se reúnan en diferentes ubicaciones en diferentes ciudades y en diferentes momentos, con lo cual imaginaros la cantidad de tiempo que nuestros estudiantes pues dedican a esta aplicación. Pues ahora imaginaros que todo este tiempo lo dedicasen a nuestra asignatura. Bueno, pues la idea es coger estos elementos atractivos, entre comillas adictivos, y aplicarlos pues a otros contextos. Pues por ejemplo, en nuestra asignatura y conseguir pues, que los estudiantes, en lugar de estar horas buscando Pokémon, pues que estén realizando problemas de geometría o simplemente calculando estructuras, por ejemplo. Bueno, es complicado, pero vamos a intentarlo. Entonces, primero vamos a empezar a definir qué es la gamificación. Como decíamos antes, pues consiste en utilizar esas técnicas, elementos propios del diseño de juegos, pero en contextos que no son juegos. Por ejemplo, en el mundo del marketing, para fidelizar clientes o conseguir el mayor número de clientes, o en el mundo o el campo de la salud, para conseguir unos hábitos más saludables. Luego, por otro lado, también, lógicamente, y donde nos interesa, lo podemos utilizar en el campo educativo, en el mundo educativo, pues para conseguir un mayor aprendizaje, para conseguir una mayor fidelización de nuestros estudiantes, más horas que estén dedicando a la asignatura, o simplemente que no abandonen la asignatura. Entonces, antes de seguir, vamos a dejar muy claro lo que no es gamificación. En este caso, al igual que en la gamificación lo que hacíamos era coger esos elementos de los juegos y los aplicábamos a un contexto que no lo era, en este caso lo que vamos a hacer es coger elementos de nuestra asignatura, o más bien dicho, la temática principal de la asignatura, y aplicarla a un juego. Es diferente, es lo contrario. Por ejemplo, pues, cuando utilizamos en un juego de preguntas, un trivial, pues preguntas relacionadas con nuestra asignatura, o lo mismo en un crucigrama o una sopa de letras. Bueno, pues todo eso son juegos serios. ¿Son menos eficaces? No, son diferentes técnicas, simplemente es importante pues, dejar claro esa diferencia. Pero también que sepáis que el límite o la barrera entre una técnica u otra, la gamificación o los juegos serios, muchas veces es muy fina y es complicado diferenciar si estamos realmente aplicando juegos serios o gamificación. Finalmente, dejar claro que los entornos virtuales, por ejemplo, en la Universidad Politécnica pues, apostamos por utilizar OpenSim y tener unos laboratorios virtuales en los cuales el estudiante, a través de un avatar, pues puede realizar prácticas en un mundo virtual. Y son prácticas que normalmente serían bastante costosas y que no se podrían llevar a cabo, o simplemente por un tema de peligrosidad o por tiempo. Bueno, pues ese tipo de entornos, también dejar claro que son juegos serios, realmente son como videojuegos y no es gamificación. Entonces, siguiendo ya pues, con la propia gamificación, vamos a ver una serie de ejemplos de los diferentes campos o mundos que hablábamos antes. En el mundo del marketing, bueno, pues vamos a poner un ejemplo, una aplicación que se llama Foursquare. Es una aplicación de geolocalización que instalamos en nuestro móvil y en la cual se basa en una red social donde tenemos amigos y simplemente en lo que consiste, o la acción principal, es en decir dónde estamos. Pues, por ejemplo, ahora estoy en el cine y entonces todos mis amigos saben que estoy en el cine viendo tal película. O ahora estoy en un restaurante, o estoy viajando, o estoy en la universidad. Y es una manera pues, de simplemente pues, entrar en contacto con nuestros amigos y que sepan dónde estamos. A esta aplicación antes tenían elementos de gamificación y ahora se separaron, de tal manera que quien quiera esa experiencia más gamificada dentro de la aplicación, pues tiene que descargarse otra aplicación que se llama Swarm,
se conectan las dos y entonces pasa a gamificar su experiencia en Foursquare. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que a partir del momento en el que tiene instalada esta aplicación Swarm, el usuario pues gana puntos cada vez que indica dónde está, que como se denomina en Foursquare o Swarm se llama check-in. Entonces va ganando puntos con ese check-in y luego se va comparando con sus amigos en un ranking. Este ranking se actualiza cada semana para siempre que todos tengamos oportunidad pues a ser los primeros frente a otros amigos nuestros. Además, también existen dentro de la aplicación badges o insignias que aquí se llaman stickers. Estos stickers se ganan pues también a medida que vamos repitiendo pues estos check-ins. Por ejemplo, si vamos varias veces en avión, pues acabamos ganando un sticker pues, de viajes, por ejemplo. Esos stickers tienen diferentes niveles y lógicamente pues, nos dan una reputación porque podremos mostrarlos en nuestras redes sociales. Luego también se apuesta pues, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, pues por lanzar retos. Retos, por ejemplo, en el que pues, si hacemos 3 check-in y en cada check-in subimos una fotografía de un sitio al aire libre, por ejemplo, los hacemos los check-in en parques, bueno, pues el hecho de conseguir ese reto, de subir esas 3 fotografías, nos reportará una recompensa. ¿Cuál? Pues en ese caso un descuento en una tienda de fotografía, por ejemplo. Bueno, pues es una manera de ir fidelizando a los usuarios y que utilicen más la aplicación. Luego, dentro del campo de la salud, pues algo tan simple como salir a correr, bueno, pues con Zombie Run podemos tener una experiencia de usuario más avanzada o más divertida. Porque a través de esta aplicación lo que vamos a hacer, pues la propia aplicación nos va a estar enviando mensajes, avisándonos para que vayamos forzándonos cada día pues, a ir mejorando nuestras marcas. De tal manera que, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, pues por ejemplo, a medida que recorremos 1 kilómetro, según el tiempo que tardemos, pues bueno, nos dice si nos van a cazar los zombies o no nos cazan. Todo esto en un ambiente como si existiera un holocausto zombie. Y entonces, bueno, pues es ir jugando de esta manera e ir, digamos, disfrutando, divirtiéndonos más que quizás si simplemente saliéramos a correr. Además, si por ejemplo disminuimos nuestra marca, pues también obtendremos bonus, obtendremos premios y bueno, pues es una manera de correr diferente. El resultado final es que estamos corriendo, es que estamos llevando a cabo una actitud saludable. Luego también, pues por ejemplo, hay aplicaciones para dejar de fumar, Kiwit, que está lo que pues, nos permitirá obtener, por ejemplo, puntos cada vez que vayamos superando días sin fumar, nos permitirá también, por ejemplo, obtener diferentes logros o también nos va animando con mensajes, notificaciones, nos va diciendo el dinero, por ejemplo, que estamos ahorrando, la cantidad de cigarrillos que no hemos fumado y es una manera de motivarnos a dejar de fumar y sobre todo a mantenernos firmes en nuestra decisión de no fumar. Y finalmente, en el campo que nos interesa más, al menos desde el punto de vista de la Universidad Politécnica, pues es en el caso de la educación, lógicamente. Y aquí os ponemos un ejemplo de la Khan Academy, una plataforma donde tenemos diferentes cursos y todo enfocado sobre todo a ejercicios. Son cursos de materias básicas, de matemáticas, de física y se basa en diferentes ejercicios y destrezas dentro de estas temáticas. La verdad es que es una plataforma en la que te creas un usuario y es muy adictiva. Quiero decir que yo personalmente cuando estuve probándola me estuve horas realizando, bueno, horas quizás no, pero casi 1 hora simplemente por probarla realizando ejercicios de aritmética, sin ir más lejos, y es porque está muy bien diseñada, es muy social y entonces eso, bueno, pues te lleva a picarte un poco con otros usuarios que están dentro de la plataforma. Puedes ganar puntos, por ejemplo, insignias, te lanza retos. La verdad es que es una aplicación bastante interesante. Luego vamos a seguir, entonces a continuación vamos a ver, una vez hemos visto estos ejemplos, pues para qué vamos a gamificar. Sobre todo vamos a buscar 3 finalidades. La primera es buscar una motivación, pero una motivación intrínseca. Es decir, vamos a buscar que el estudiante le motive el hecho de realizar la propia actividad, es decir, la actividad en sí o el propio aprendizaje, más que lo que son las recompensas, que entonces ahí hablaríamos de motivación extrínseca. Es decir, el hecho de ganar puntos, insignias, debería ser lo menos importante. Lo importante es el aprendizaje.
Luego también tenemos que nos ayudará la gamificación a cambiar de comportamiento, cambios de comportamiento, conducirlos. Pues al igual que buscábamos cambios más saludables, pues aquí buscaremos conseguir que nuestro estudiante aprenda mejor o siga unas pautas que nosotros consideramos que es mejor para su aprendizaje. O simplemente a veces nos interesa que nuestro estudiante, pues por ejemplo, pues entre por primera vez a una plataforma o realice más ejercicios. Pues bueno, pues con esto lo que vamos a conseguir es eso, esos cambios de comportamiento. Y lógicamente fidelizar. En este caso a nosotros pues, nos interesa fidelizar al estudiante en la asignatura, es decir, disminuir las tasas de abandono. Luego todo esto relacionado con estos tres principales fines, pues tendremos lógicamente generar competencias. Por un lado, competencias digitales porque estamos en un entorno lógicamente digital, en la web. Las herramientas que utilizaremos serán online, entonces, bueno, pues estas serán competencias lógicamente digitales. Pero también competencias específicas de nuestra propia asignatura. Entonces también es importante pues, que conseguir alcanzar esas destrezas. Y luego, lógicamente, fomentar pues, un aprendizaje autónomo del estudiante pues, en plataformas online o simplemente estudiando él por su cuenta. ¿Cómo vamos a aplicar la gamificación? Bueno, pues aquí lo más importante a tener en cuenta es que nos tiene que gustar jugar, es importante, tenemos que saber lo que es enfrentarse a un juego, porque para podernos poner en la piel de nuestros estudiantes y saber lo que sienten y lo que van a poder sentir. Entonces eso nos va a ayudar bastante. Entonces os animo a que os bajéis aplicaciones, juegos en el móvil o cojáis la consola y os pongáis a jugar. Luego también es muy importante tener imaginación. Esto no es un conjunto de reglas que se aplican tal cual o de talla única, que se dice muchas veces. No, aquí lo que tenemos que hacer es darle vueltas, ver cómo podemos intentar que nuestra asignatura sea más atractiva, buscar ejemplos. Entonces hay que dedicarle tiempo a pensar. Porque no consiste en coger simplemente herramientas o técnicas y aplicarlas todas. No, tenemos que aplicarlo con conocimiento, sobre todo que esté bien integrado. Y también aquí me gustaría recalcar que a veces también es importante que aunque esté integrado, pero que siempre sea un apoyo, es decir, no sea algo indispensable. Porque muchas veces podemos correr el riesgo de que si nuestra asignatura es está totalmente gamificada y digamos que los estudiantes tienen que participar todo el tiempo en ese juego, corremos un poco el riesgo de que haya personas que no les guste jugar y entonces se desmotiven. Entonces tenemos que buscar esa parte que sea más apoyo frente a que sea algo totalmente integrado o primordial de la asignatura. Y sobre todo, insistiendo en el concepto de antes, buscar la motivación intrínseca. Queremos que nuestros estudiantes aprendan más, disfruten aprendiendo, pero queremos que aprendan. No que lo que quieran es ganar puntos, machacar al contrario o simplemente obtener miles y miles de insignias. Entonces, bueno, eso es importante. Entonces, a la hora de diseñar nuestro sistema gamificado, nuestra propia asignatura, pues vamos a tener en cuenta tres factores o tres aspectos. En primer lugar, las dinámicas. Las dinámicas serán pues, esa parte más abstracta, ese diseño en sí del propio sistema. A continuación, ese diseño se hará más, más tangible o se llevará a cabo a través de una serie de acciones o procedimientos, que serán las mecánicas. Y estas mecánicas se pondrán en práctica a través de una serie de componentes. Entonces vamos a ver, por un lado ahora las dinámicas y luego qué mecánicas y componentes podemos utilizar. Entonces, en cuanto a dinámicas, lo más importante son los objetivos y metas. Es decir, tenemos que dividir nuestra asignatura, nuestra asignatura gamificada, esta especie de juego, lo tenemos que dividir en pequeños hitos. Y siguiendo la filosofía de los juegos, pues lógicamente estos hitos al principio tendrán que ser muy sencillos, muy guiados, para que el estudiante vaya adquiriendo ese aprendizaje. Y entonces a medida que la curva del aprendizaje vaya aumentando, pues lógicamente la dificultad tiene que ir siendo cada vez mayor. ¿Por qué? Pues porque también si no corremos el riesgo de que si todo el rato es igual, no hay ningún tipo de reto para el estudiante, de esfuerzo, lo que podemos correr el riesgo de que se aburra, y si se aburre, lo deje. Entonces es importante ir jugando con eso, con ese aumento de dificultad, pero progresivo. Luego es muy importante que el estudiante pueda probar, toquetear,
mirar todo lo que hay sin peligro o sin miedo a que eso le vaya a suponer un suspenso o no superar una prueba. Tiene que tener libertad para equivocarse. Eso, por ejemplo, es muy fácil de hacer con los cuestionarios típicos de autoevaluación. De tal manera que lo que podemos hacer es dejar a ese estudiante que se equivoque, que no pase nada, que no le dé miedo marcar una respuesta que quizás cree que puede ser la correcta. De tal manera que lo que haríamos es, lógicamente, en el momento que se equivoca, darle un feedback inmediato, una realimentación con una respuesta, pues por ejemplo, diciéndole que la respuesta está mal, pero además dándole un motivo del por qué está mal y sobre todo una serie de pistas para que encuentre dónde puede localizar esa respuesta correcta o algunas pistas para que le ayuden, sin, lógicamente, darle la solución, porque la idea es que vuelva a repetir el cuestionario y piense en su respuesta incorrecta. Y una dinámica que para mí es de las más interesantes, de hecho hay bastantes cursos online, MOOCs relacionados con estos, es la narrativa educativa o el storytelling. Consiste en convertir nuestra asignatura en una historia, en una novela. Es una técnica complicada de realizar porque tenemos que realmente entrar en el propio contenido de la asignatura, pero es muy interesante y muy motivante. Imaginaros convertir nuestra asignatura, en lugar de en una serie de temas, en una serie de capítulos, en una serie de aventuras que el estudiante tenga que ir superando cada capítulo y al final de la asignatura, en lugar de aprobarla, simplemente lo que consiga es digamos, acabar la historia, superar una prueba o un gran proyecto. Entonces, esto está muy relacionado también con el aprendizaje basado en proyectos, pero ya digo, dándole un aire más novelado. Incluso podemos conseguir, ya digo, crear toda una historia alrededor de la asignatura, pero incluso un paso más allá, crear situaciones ficticias, pues, por ejemplo, convertir nuestra aula en una empresa, en una fábrica, que nuestros estudiantes tengan diferentes roles y nosotros también tengamos un rol, pues por ejemplo de capataz, les mandemos nuestras comunicaciones con ellas a través de los correos que les mandemos o de los foros que escribamos, pues sean también siguiendo esa novela o esa historia. Entonces mandemos situaciones y los ejercicios vean que son ejercicios pues más reales o más conectados. Entonces todo esto también puede ayudar a comprometer, a motivar al estudiante. Y si, por ejemplo, también vemos que es algo que nos va a suponer mucho esfuerzo, también podemos, por ejemplo, dedicar esta parte de narrativa, pues quizás solo al principio de la asignatura, para engancharles un poco. La primera unidad, que es más sencilla, pues crearle una historia. O quizás una unidad que consideramos que es complicada, pues para que no la dejen, o pues intentar entonces en esa unidad crear la historia. Cada uno conoce su asignatura y cómo mejor puede novelarla o puede crear esa historia, no tiene por qué ser algo ficticio. Y bueno, en cuanto ya a mecánicas y componentes ya más concretos, os vamos a dar unas cuantas ideas, aunque existen muchas más mecánicas, pero bueno, os damos unas cuantas como son, por ejemplo, los retos. Los retos pueden ayudarnos en momentos puntuales a motivar al estudiante, retos que se pueden mandar en cualquier momento. Retos que pueden ser excluyentes o no, por ejemplo, pues que solo obtengan una recompensa un número de estudiantes que acierten el reto los primeros. O pueden ser que totalmente afecten a todos, es decir, cualquier estudiante que supere el reto obtendrá esa recompensa. Bueno, hay que ir jugando con las dos cosas. Siempre tenemos que pensar que no hay que desmotivar. Esto tiene que ser algo que sume, no que reste. El progreso es muy importante, es conocer en qué momento, en qué punto estamos de la asignatura. Al igual que en los juegos nos gusta saber, pues tenemos esos mapas para saber más o menos por dónde vamos, pues esto es igual. Entonces, ¿cómo lo haremos? Pues a través de barras de progreso. Existen diferentes plataformas online que tienen esas posibilidades. Por ejemplo, la plataforma Microsoft Virtual Academy con sus cursos, pues tenemos la posibilidad, como se ve en el ejemplo, donde vemos pues, qué porcentaje llevamos de progreso, o también vemos qué elementos hemos ya superado, pues qué vídeos hemos visto, qué actividades hemos realizado. Otra vez, volviendo a la Khan Academy, vemos aquí un ejemplo pues, de una sobre matemáticas, sobre aritmética en concreto, pues qué destrezas hemos desarrollado, si algún tipo de ejercicio tenemos que repetirlo sobre alguna temática concreta, pues también nos lo indica, nos indica el porcentaje que llevamos. La verdad es que es bastante completo este progreso que nos ofrece la Khan Academy. Y luego, bueno, pues también un ejemplo que utilizamos en la casa, en la Universidad Politécnica de Madrid, es Moodle. Pues Moodle también tiene una posibilidad a través de, bueno, pues la zona de finalización, de estado de finalización, donde pues podremos indicar al estudiante cuántos elementos le queda por finalizar. E incluso él podrá ver cuáles ha finalizado y cuáles no. Luego también los niveles. Los niveles nos van a indicar de cierta manera
el progreso que llevamos también nos indica en qué punto estamos. Por ejemplo, también buscamos a través de los niveles ese estatus, es demostrar pues, que yo estoy en tal nivel, mis compañeros están en otro, motivarnos. Y también podemos, por ejemplo, fácilmente pues una asignatura online la podemos transformar en una especie de juego con algo tan sencillo como, en lugar de llamar a cada unidad, pues llamarlo nivel. Entonces el estudiante va progresando, va aumentando de nivel a medida que va superando partes de la asignatura. O cambiar incluso en temas de calificación, como algunos profesores han propuesto, en lugar de una calificación de 0 a 10, pues que sea una subida de niveles. Todos los estudiantes empiezan en el nivel 0 y a medida que van superando la asignatura van subiendo de nivel, incluso pueden ir bajando. Bueno, pues todo esto son diferentes formas de gamificar pues eso, nuestra asignatura de una manera muy sencilla. Aquí os muestro un ejemplo de Duolingo, que es una aplicación móvil para estudiar idiomas. Podemos estudiar diferentes idiomas y bueno, pues a medida que vamos aprendiendo más del idioma que hemos escogido, pues vamos subiendo de nivel. Esos niveles a la vez los podemos compartir con otros compañeros, otros usuarios o amigos que tengamos en las redes sociales. Luego existe una triada muy útil o muy utilizada también, que es PBL, Points, Badges and Leaderboards, puntos, badges o insignias, y rankings. Bueno, pues es muy fácil de utilizar y de aplicar generalmente. Consiste pues en eso, en utilizar puntos pues por realizar diferentes actividades. A su vez, pues a medida que vamos obteniendo estos puntos, existe unos rankings que podrán compararnos con nuestros pares, nuestros compañeros, para ver en qué puesto estamos. Los rankings a veces son un poco peligrosos porque pueden desmotivar, por eso es muy bueno a veces generar rankings como muy específicos, pues por ejemplo, si estamos en una red social, por ejemplo, los rankings se suelen comparar pues, con nuestros amigos, no con todos los usuarios de una red social. Pues entonces seguramente estaríamos en un puesto que sería inalcanzable llegar al primer puesto. O rankings que se actualicen cada semana para que todos empecemos desde cero y podamos tener la posibilidad de estar en un lugar interesante. Y por último, las insignias o los badges, que también son bastante motivantes, pero siempre hay que evitar abusar de ellos, porque si no corremos el riesgo de que desmotiven o simplemente aburran. Dentro de las insignias realmente daría para dar un curso entero, pero vamos rápidamente pues, a comentar las dos visiones que hay. En este caso nosotros vamos a ver una visión más de gamificación, en la que simplemente la insignia lo que hace es eso, buscar algún tipo de comportamiento. Por ejemplo, nosotros en una asignatura, utilizamos una asignatura de gestión de proyectos, lo que hacíamos es, teníamos un gran problema porque los estudiantes el primer día tenían que entrar en la plataforma online, en Moodle, para juntarse con sus compañeros y crear grupos. Algo tan sencillo como eso no conseguíamos que lo hicieran. Pues ¿qué apostamos? Pues por el uso de insignias. Sí. Entras en Moodle y te creas el grupo, obtendrás una insignia. Además es totalmente automático. Bueno, pues gracias a eso conseguimos que los estudiantes se agrupasen. Luego, si vamos el otro punto de vista, ya de insignia digital más formal, es de como credencial alternativa. Imaginaros, una insignia digital es una imagen digital, lógicamente, a la que tiene asociada un archivo XML con metadatos. Imaginaros la cantidad de información que podemos añadirle a esa credencial frente a un típico diploma en papel que tengamos de un curso o incluso nuestro certificado de fin de carrera. Quiero decir que fijaros la poca información que lleva ese papel respecto a la que pueda llevar algo que sea digital, que nos pueda enlazar a una página web con pues, todas las competencias que hemos adquirido, qué profesores hemos tenido. Puede que hayamos tenido profesores que hayan sido eminencias o sean eminencias y hayamos cursado con ellos la asignatura. Todo eso se podrá incluir en esa insignia. ¿Qué criterios? O incluso algo muy importante, ¿qué evidencias? Evidencias que demuestren de una manera práctica que nosotros realmente hemos adquirido esas competencias, pues ya sean actividades, exámenes, ejercicios, cualquier prueba final. Todo eso lo podremos asociar a esa insignia. Entonces, imaginaos el potencial. Y bueno, las insignias también, lógicamente, se pueden mostrar al mundo, aunque son archivos y los podremos subir a nuestra página web, a nuestro blog o enviar por correo electrónico. También existen unos espacios especiales, los visores o mochilas,
como por ejemplo la mochila Backpack, o incluso aquí en España a través del ministerio del INTEF, del órgano INTEF, tenemos la mochila Educalab Insignias, donde podremos también subir nuestras propias insignias y mostrarlas al resto del mundo y tenerlas ahí lógicamente recopiladas. Bueno, pues como más mecánicas y componentes tenemos los concursos que fomentan la competición entre los estudiantes, pero ojo, repito, por ejemplo la competición puede llegar a desmotivar, entonces a veces podemos jugar también con la colaboración, por ejemplo, crear grupos que colaboren entre ellos los miembros del grupo, pero compitan entre los diferentes grupos, pues eso es otra manera de ver ese concurso. Y luego también el desbloqueo. Con desbloqueo me refiero, pues bueno, como los típicos juegos donde cuando completabas al 100% encontrabas una nueva pantalla, pues aquí también podemos darles pequeños premios ocultos a modo de sorpresa que el estudiante encuentre en ciertos momentos. Y todo eso, pues con muchas plataformas lo podemos hacer a través de condicionales, por ejemplo en Moodle. Luego, rápidamente comentar que también dentro de la gamificación está la parte social, es muy importante, tanto desde el punto de vista del reconocimiento, un poco más esa competitividad, fomentando esa competitividad, o desde un punto de vista más de colaboración a través o socialización. Bueno, cualquier elemento, ya sean los propios perfiles, los avatares, hay en plataformas como por ejemplo en Khan Academy, donde nuestro avatar puede hasta ir evolucionando a medida que obtenemos puntos. Entonces todo eso va creando esa mayor motivación o esas ganas de ganar más puntos para poder evolucionar nuestro avatar. Pero luego también elementos pues, como relacionados con reputación, como el hecho del número de seguidores que tengamos o el número de me gustas que obtenga nuestra publicación en cualquier lugar dentro de la red social. Y lógicamente también la actividad. La actividad es muy importante, saber en qué punto está nuestro compañero, si ha acabado tal actividad o ha realizado tal ejercicio, ha acabado tal unidad, y nosotros pues poder compararnos con el resto. Esto lógicamente en muchos casos pues conseguirá una mayor motivación. Y bueno, pues ya para finalizar, lógicamente pues tendremos que hablar de las limitaciones, que las hay. Por ejemplo, una de ellas, caer en la motivación extrínseca es muy fácil caer en lo que se denomina la pointificación, el volvernos locos a dar puntos y puntos, porque cuando obtenemos los primeros puntos es muy motivante, pero cuando ya tenemos 10.000 y pico puntos, pues ya aburre. Pues lo mismo pasaba con las insignias, entonces, y con cualquier tipo de elemento de gamificación, hay que siempre diseñarlos en puntos estratégicos para conseguir, sobre todo, que el estudiante lo que quiera no sea ganar puntos, sino lo que quiera es mejorar e incluso buscar la reputación en su trabajo y sentirse orgulloso de ese trabajo que ha hecho, por ejemplo. Ojo con la competitividad, lo que decía antes, está muy bien generar ese aspecto, pero también podemos correr el riesgo de desmotivar, porque encima hay gente que no le gusta competir con otros, entonces cuidado con eso. Y muy relacionado también pues el tipo de jugador. Y aquí me gustaría dejar claro que hay una cosa muy importante que no nos podemos olvidar, que es que hay gente que no le gusta jugar. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Y luego a los que les gusta jugar, cada uno juega de una manera diferente. Hay diferentes clasificaciones de jugadores, de tipos de jugadores. Hay jugadores que les gusta solo socializar, hablar con los demás o buscar completar todo el juego, pero ya está. O otros simplemente, los denominados killers, lo que quieren es machacar al contrario. Y es lo que buscan, más que quieren cargarse al otro. Entonces, bueno, hay que ir pensando, pues que tenemos que pensar un poco en todos ese abanico de jugadores, de estudiantes que vamos a encontrar en nuestra aula. Y luego, lógicamente, pues nos encontraremos con barreras tecnológicas. Muchas veces queremos hacer cosas que no podemos y no nos permite o la tecnología que tenemos o no podemos integrarla con otras, entonces es importante tenerlo en cuenta. Ya para acabar, algunos ejemplos, encontré un ejemplo muy interesante de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, de la Facultad de Medicina, donde bueno, pues planteaban en lugar de hacer el típico ejercicio en papel pues, para diagnosticar a un enfermo, pues, una enfermedad o que está sano, pues lo que hacen es lo hacen más gamificado, es decir, lo hacen en línea y bueno, pues el estudiante pues, lo ve de esta manera, como se ve en la imagen, mucho más visual, puede ver los resultados que ha tenido resultados médicos o pruebas médicas que ha tenido el enfermo y bueno, pues lógicamente la aplicación le va contestando en función de si lo ha realizado bien o mal, encima en tiempo real, ese feedback inmediato que decíamos antes y lógicamente es mucho más atractivo que un papel y estar escribiéndolo.
Luego, universidades como por ejemplo la de La Laguna, que han apostado pues, por el uso de CapTimeUp, una plataforma online muy interesante, que se puede integrar con otras, por ejemplo con WordPress, o ellos lo han hecho con OpenEDX, y lo que haces es pues, tener una capa superior en la cual, bueno, pues según qué actividades realices, pues en este caso en OpenEDX, pues qué vídeos veas, qué actividades superes, vas ganando puntos, subiendo niveles, se te lanzan retos, obtienes insignias, la verdad es que da bastante juego. Y luego, si no nos olvidemos que está todo gamificado y entonces seguramente muchos de vosotros o de vosotras que sois investigadores os encontraréis pues que tenéis un usuario o un perfil en ResearchGate, es una plataforma, una red social de investigadores donde compartes publicaciones, tus trabajos, publicaciones normalmente de impacto. Bueno, pues esta red social está gamificada también, aunque no nos queramos dar cuenta. Y el propio índice H o el propio nivel este que veis, el ResearchGate Score, que yo por ejemplo tengo un 621, pues esto te va picando, a mí me pica, yo entro y veo si sube, si baja, qué comparación tengo con otros investigadores, entonces bueno, pues también es otra manera de gamificar, ¿no? Entonces bueno, pues muchas gracias por haber visto este vídeo y ya sabéis pues que nos tenéis en las redes sociales y bueno, en nuestra página web del GATE.